Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar las subcategorías de una categoría principal en el listado de entradas de un ítem de menú en WordPress. Voy a utilizar este theme por defecto, que es el theme 2017, y he creado aquí ya una categoría de noticias que tiene varias subcategorías y cada una de ellas tiene varios artículos. Y cuando creo este ítem de menú por defecto, bueno, aparece el nombre de la categoría principal, una breve descripción que he colocado y aparecen directamente los artículos, ¿no?, de todas las subcategorías. Lo que me gustaría es mostrar aquí también las subcategorías específicas. Incluso puedo eliminar todos estos artículos y solamente mostrar subcategorías. Bien, para esto vamos a entender un poco la estructura que tengo. Vamos a ir al backend del sitio y la estructura que tengo es la siguiente. Tengo una categoría de noticias, como vemos aquí, con una descripción. Luego tengo las subcategorías que tenemos: deportes, economía, internacionales y locales. En cuanto a las entradas, tengo todas estas entradas. Todas están asignadas a subcategorías. Veo que locales, la subcategoría locales, no tiene ningún artículo. Sin embargo, las otras subcategorías sí que tienen artículos. Entonces, lo primero que voy a hacer para hacer un poco esto más visualmente atractivo, en lugar de colocar una descripción para las categorías o para las subcategorías, voy a colocar una imagen. Vamos a utilizar el siguiente código HTML para colocar entonces una imagen. Voy a pegar esto. Esta ruta existe, antes ya he subido esta imagen a mi máquina local y simplemente estoy usando HTML. Sin embargo, por defecto WordPress utiliza una serie de filtros de seguridad para no colocar HTML aquí como parte de la descripción. Si quiero inhabilitar esos filtros, entonces tengo que utilizar un código en el archivo functions.php de mi plantilla. Entonces, para esto voy a utilizar los gist que tengo aquí en GitHub. Uno de ellos se llama filtro descripción categoría. Esto sirve para quitar ese filtro. Y voy a copiar este código. Y este código voy a colocarlo en el archivo functions.php de la plantilla que estoy usando. Entonces voy a abrir acá los archivos de la plantilla con el editor. Y ubico el archivo functions.php. Me dirijo al final. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, quitar filtro de descripción categoría. Y bien, coloco acá ese código. Eso sería todo. Guardo. Y ahora, si me dirijo nuevamente acá a la categoría y intento pegar el código HTML, vamos a ver que ahora ya debería tomarlo. Entonces ya lo está tomando. El resto de categorías ya tienen su imagen, como vemos aquí, está mostrándose incluso en el listado en el backend de WordPress. Bueno, hay algunas imágenes que se muestran un poco más grandes, pero ustedes tienen que cuidar que tengan físicamente las mismas dimensiones. Bien, tengo las imágenes para deportes, economía, internacionales y locales. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es colocar estas imágenes aquí por encima de las entradas. Entonces, para esto también tengo otro código. Aquí en los GIS de GitHub vamos a ubicar el GIS llamado lista subcategorías, que es este. Lo vamos a ver en modo raw y vamos a copiar este código a algún archivo de mi plantilla. Vamos a copiar. Y lo que tengo que ver, en este caso estoy utilizando la plantilla 2017. Esta plantilla no tiene ningún archivo category.php. Lo que está mostrando noticias, el ítem de menú noticias, es a través del archivo, precisamente archive.php. Bien, vamos a utilizar temporalmente este archivo. Vamos a abrir un poco aquí y vamos a entender un poco cómo funciona este archivo. Esta parte es el header, esta parte muestra el título que vemos aquí, noticias, y esta parte de aquí muestra la descripción. Luego viene la lista de entradas, que es a través del loop. Es algo clásico en WordPress, el loop, que es esta parte, si have post, y bueno, empieza el loop aquí. Entonces me gustaría colocar las subcategorías antes del loop, es decir, antes de la lista de entradas. Vamos a copiar todo este código aquí. Y bueno, acá vamos a eliminar esto que está repetido, vamos a eliminar esto que está comentado, que es parte del código allí. Y lo que vamos a hacer,
Bueno, acá hay un error, falta un punto y coma, vamos a colocar el punto y coma. Y vamos a guardar, y así como está, vamos a revisar si ya está funcionando. Vamos a dirigirnos nuevamente al frontend del sitio y en noticias vamos a ver que ya está funcionando correctamente. Como vemos aquí aparece deportes con su link incluso. Y aparece esta imagen, economía igual, internacionales y locales. Como había comentado, es importante que todas las imágenes tengan las mismas dimensiones. Bien, en este caso yo lo voy a corregir por CSS. Si me dirijo aquí a los archivos de mi plantilla y me dirijo al archivo style CSS, en la parte final yo ya he preparado un código CSS para verlo adecuadamente. Realmente lo he comentado, pero básicamente lo que hace este código, como vemos aquí, hace uso de la clase subcat, que es la clase que se utiliza en el código PHP que he insertado anteriormente. Este es el contenedor principal y aquí se crea las subcategorías con su link. El título de las subcategorías a través de una etiqueta h3, está el link, luego hay un contenedor, luego hay un link y se muestra la descripción, que en realidad es un código HTML de la imagen. Bien, eso es de manera general. Entonces trabajo en base a subcat, le doy dimensiones a las imágenes, como vemos aquí, estoy forzando el tamaño de las imágenes, y luego el contenedor de la imagen para que se muestre en dos imágenes por fila, en dos columnas, le doy un porcentaje acá de 45%, lo alineo, bueno, y le doy márgenes. Básicamente es esto. Entonces vamos a guardar este archivo style CSS y al refrescar vamos a ver que ahora visualmente se va a ver mucho mejor, tal como vemos aquí. Se ve mucho mejor. Si ingreso, se va a ver la categoría de deportes y se va a ver sus entradas. Bien, vamos a mejorar un poco el código. Vamos a ver que anteriormente habíamos trabajado en base a archive.php, pero este es un archivo demasiado genérico de WordPress. Esto también funcionaría para las etiquetas o para otro tipo de taxonomías. Me interesa aislar solamente las categorías. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a copiar todo este código y vamos aquí a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo vamos a llamar category.php. Vamos a revisarlo acá, category.php. Eso significa que va a mostrar a través de ese archivo todo lo que es la taxonomía de categorías. Entonces vamos a regresar a archive.php y vamos a eliminar el código que habíamos colocado. Habíamos puesto el código delante del loop. A partir de aquí, entonces eliminamos este código. Grabamos y si nos dirigimos al frontend del sitio y refrescamos, vamos a ver que todavía tenemos el comportamiento porque ahora está actuando el archivo category.php. Bien, ¿qué sucede si es que en lugar de mostrar estas entradas aquí en noticias, me gustaría solamente quedarme con las subcategorías? Entonces en este caso solamente necesitaría parte del código. Eliminaría el loop, por ejemplo. Eliminaría todo este código que viene aquí hasta el main. Vamos a eliminar todo este código. Bueno, dejamos la etiqueta de cierre de PHP y grabamos. Y ahora al refrescar, vamos a ver que si nos vamos a noticias, vamos a ver que ya no aparece la lista de entradas. Solamente nos hemos quedado con las imágenes de las subcategorías. Pero acá hay un problema. Si ingreso a deportes, voy a ver que solamente tengo la imagen de deportes. Entonces esto no está del todo bien. WordPress tiene bastante flexibilidad con respecto a los archivos entonces de la plantilla. Entonces lo que vamos a hacer es definir que solamente este comportamiento sea para las noticias. Voy a utilizar este tag de noticias. También puedo utilizar el ID de noticias, lo puedo averiguar aquí en categorías y luego acá en noticias. Si ingreso aquí a noticias, voy a ver que el ID aparece en la parte superior, tag ID es igual a 4. Entonces tengo dos opciones, o hacerlo por el tag o hacerlo por el ID. Entonces aquí vamos a renombrar el archivo y por ejemplo para hacer claro esto vamos a colocar acá un guión y vamos a colocar noticias. Como existe este tag de categoría llamado noticias, entonces simplemente este archivo tendrá efecto cuando trabaje sobre la categoría de noticias. Si ahora ingreso a deportes, vamos a ver que aparece deportes, pero aparecen sus entradas. Bien, y lo mismo podría hacerse con el ID. Vamos a renombrar nuevamente
y en lugar de llamarse aquí noticias, vamos a colocar category 4 y vamos a ver que seguirá teniendo el mismo comportamiento. Como vemos aquí, si ingresamos ahora a deportes, vamos a ver que tiene sus entradas. Bien, y de esta manera hemos visto entonces cómo mejorar un poco cómo mostrar las subcategorías de una categoría principal en una plantilla de WordPress.